¿Cuántos saben que Cristo vive? ¿Vive o no vive? Pues dígalo con fuerza, gloria al Señor. Abra su Biblia aprovechando que usted está de pie. No vamos a darle larga a esto, gloria al Señor. Hay una palabra que entregar, hay un tiempo que cumplir y una encomienda por hacer. Amén. Así es que capítulo 3, primera de Pedro, nos vamos a detener en el versículo 13 y de ahí en adelante algunos versos. Primera carta del apóstol Pedro. Si alguien nos está escuchando fuera de aquí a través del speaker, a través de los hartos parlantes, busque su Biblia en casa también. Vaya al Nuevo Testamento y busque Primera de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 en adelante, porque la palabra de Dios en esta mañana trae, como siempre, la revelación anticipada de los tiempos que nosotros vamos a vivir y siempre trae la solución al problema. Trae sanidad al enfermo, fortalezas al que está debilitado y la mano de ayuda al caído. Amén. Así es que si tiene Primera de Pedro 3:13, por favor, confírmelo con un amén y leamos juntos. Amén. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay entre vosotros. Padre, tu palabra es bendita. Ahora bendícenos de nuevo con ella y bendice esta iglesia. Bendice a todo aquel que escucha fuera y dentro, al que escuchará mañana, al que esté escuchando a la distancia. Predico hoy a la iglesia, predico a este sector en el que estoy, predico a las naciones que me escucharán, predico, Señor, tu palabra, porque ellas, Señor, son las que redarguyen, son las que convencen, son las que corrigen, son las que perfeccionan al hombre para toda buena obra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado. En esta hermosa temporada queremos hablar acerca de la fidelidad a Dios a pesar de las pruebas. Me gustaría, como de costumbre, que usted repita ese tema conmigo. La fidelidad a Dios a pesar de las pruebas. Gloria a Dios por su disponibilidad para pronunciar y declarar con su boca lo que la palabra de Dios traerá para nuestros corazones en este día. Uno de los temas redundantes en la primera carta del apóstol Pedro, en la que hemos leído, es acerca de del sufrimiento y del padecimiento de los cristianos. Es uno de los temas redundantes en la primera carta del apóstol Pedro, la cual fue escrita en el año 62 a 63 aproximadamente de nuestra era cristiana, es decir, aproximadamente 27 a 30 años
después de la ascensión de Cristo al cielo. Estamos hablando de una temporada en el que el mensaje del evangelio era joven, en el que la iglesia de Jesucristo recién nacía y en la cual estaban atravesando una situación de proceso, de probación, todos los fieles que iniciaron este camino que hoy conocemos como el evangelio. En esta parte que nosotros hemos leído del capítulo 3, hace énfasis nuevamente para hablar específicamente acerca del padecimiento por causa de la justicia y la bienaventuranza del cristiano que sufre por anunciar su fe, o es decir, la fe que profesa. En días pasados estuvimos hablando en la radio acerca del avivamiento como resultado de una iglesia operante. Y me llamó mucho la atención mientras estudiaba este pasaje que una vez más el Señor trataba con mi vida. Y por eso he traído este tema, la fidelidad a Dios a pesar de las pruebas. Porque muchas veces se habla del avivamiento como un resultado fortuito, un resultado repentino de la visitación de Dios, pero que no implica más allá que los beneficios que puede traer el tan mencionado avivamiento, y nunca se visualizan, nunca se ponen en perspectiva, nunca se pone frente a la gente a la cual se le predica de avivamiento, que un avivamiento nunca será manifestado sin cargar con todas las características que suponen el estallido espiritual en una determinada demarcación, en una ciudad, en una iglesia o en una vida. ¿Cuáles son esas características que acompañan a un avivamiento? Un avivamiento de manera indiscutible y dolorosamente va a venir acompañado o antecedido por una persecución, por una confrontación, por una probación y posteriormente por una manifestación espiritual. No podemos pretender tener una manifestación de un avivamiento en términos espirituales si no podemos hablar de que van a haber pastores presos, de que van a haber cristianos perseguidos, de que vamos a enterrar a 2 o 3 por causa del evangelio, de que algunos tendrán que huir de las ciudades, de que otros tendrán que abandonar sus familias, de que tu propia familia se va a levantar contra ti. Jesús dijo algo importante que la gente ignora, y es que Él no vino a traer paz, sino espada, a poner la nuera contra la suegra, a poner el hijo contra el padre, a poner cada familiar en contra de su pariente, porque la verdad de Cristo confrontará a muchos y no todos estarán dispuestos a participar del padecimiento de un pariente, de un familiar, a través del cual el evangelio entró a la familia. En los años en que yo me convertí resultaba una verdadera locura y un desafío convertirse al evangelio, porque tu misma familia te tenía por loco, por desquiciado, y te ponían fecha de vencimiento desde el día en que te convertiste. Era una locura que usted se convirtiera y que usted viera a su hijo más pequeño ser la diferencia dentro de la casa, ser el que ora antes de acostarse, ser el que toma las cosas más en serio a pesar de que es el menor, es el que amonesta a papá y a mamá conforme a la escritura, es el que corrige a los hermanos conforme a la verdad del evangelio, y es aquel que está dispuesto a ser abochornado en la escuela, a ser ridiculizado en el trabajo y a ser entorpecido en la calle por un evangelio de poder, por un evangelio de verdad y por un evangelio de paz. Es difícil hablar del evangelio de paz sabiendo que Cristo dijo que venía a traer espada. La palabra dice que el evangelio es el evangelio de la paz. Pero para que esa paz sea posible, todo hombre de paz debe estar consciente lo que está dispuesto a sacrificar por esa paz.
Todo el mundo y todo el que está aquí debe haber presupuestado, escuche bien, debe haber presupuestado cuál es el costo que le va a exigir el evangelio en su vida. Déjeme decirle una noticia: el evangelio es totalmente gratis. La palabra evangelio significa evangelion, que significa buena nueva o buena noticia. Y esa buena noticia es que aquello que disfrutó Noé en la antigüedad, dice la Biblia que Noé halló gracia delante de Dios. Esa gracia es lo que el evangelio anuncia. La palabra gracia deriva de una palabra griega que significa regalo, que significa don, significa un presente o una dádiva inmerecida por la cual usted no tuvo que trabajar ni esforzarse, sino que alguien lo hizo por usted. Sin embargo, cuando alguien te hace un regalo de tal valor y que tiene tal peso, te costará toda la vida mantenerlo en las condiciones exactas en cómo te lo entregaron. Por lo cual el evangelio no es un evangelio light ni un evangelio de vacaciones, sino que es un evangelio por el cual usted tendrá que anunciar que recibió un regalo, pero que está dispuesto a dar su vida para conservarlo. Sí, es gratis. Lo que no te va a salir gratis es conservarlo. No es tirarte boca arriba en un colchón frente a un ventilador y echarte fresco con la Biblia. Hay cosas que serán necesarias que tú empieces a experimentar en tu vida como producto de la transformación de muerte a vida que has recibido. Yo quiero hablarte en esta mañana acerca del pasaje de Primera de Pedro capítulo 3. A partir de los versículos 3 en adelante nosotros leímos, y allí aparecen dos aspectos que son el fundamento de la palabra que te traigo hoy. El primero es: bienaventurados los que sufren por causa de la justicia. Escucha esto: bienaventurados los que sufren por causa de la justicia. Ahora yo quiero hacerte una pregunta: ¿puede haber persecución para los que hacen el bien? Esa es una pregunta de rigor para todo aquel que viene a un evangelio harto de ser perseguido por el diablo, de ser golpeados por las tinieblas, y venir a un evangelio y pretender que la va a pasar de vacaciones, que llegó a un remanso de tranquilidad, y entonces se encuentra con que también aquí adentro va a tener que padecer persecución. Por eso te hago esa pregunta. La respuesta es: sí, es posible que suframos haciendo el bien. Lamento muy seriamente desalentarte o decepcionarte de una idea que a lo mejor te han vendido fuera de aquí. Sí puedes atravesar dificultades a causa de hacer el bien. Ahora quiero decirte algo más: que sí es posible esto, pero si Dios cuida a los ofensores permanentes y a los que practican el pecado, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, caramba, cuánto más cuidado no tendrá de ti, que estás luchando por el celo por el bien y por predicar una palabra a aquellos que ofenden a Dios. Y esta es una palabra que debe quedar muy seriamente grabada en la tabla de tu corazón, porque si bien es cierto que vas a padecer por causa del evangelio, también es cierto que Dios no tendrá más cuidado del impío que de ti. Porque tú eres la persona que va a hacer el remanso, que vas a hacer el depósito de la bendición de Dios para aquellos que necesitan. Tú eres la respuesta de Dios para la oración de alguien. Tú eres la mano de Dios para el enfermo. Tú eres la boca de Dios para el extraviado. Tú eres carta leída de parte de Dios para este mundo en tinieblas. Tú eres luz al mundo y eres sal de la tierra.
Lo que pasa es que no todo el mundo está dispuesto a tener utilidad. Diga conmigo, utilidad. En este reino no hay personas exoneradas del propósito de Dios. Cristo es el príncipe, Cristo es el hijo del rey, y Él fue el primero que agotó el proceso para que este reino tuviera éxito. Él tuvo que entregar su vida, Él tuvo que padecer físicamente y tuvo que ser menospreciado espiritualmente. Él llegó a un pueblo que se suponía tenía el conocimiento y la madera espiritual para recibirle y darle el trato que él se merecía. Pero a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, ¿a quién? A nosotros, a los que creímos en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre para que el hombre una vez más, después de la caída, volviera a ser el Hijo de Dios. Por ello debemos estar preparados para dar testimonio de la esperanza. Versículos 15 al 16 dice lo siguiente: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa a cualquiera que demande razón de la esperanza que hay entre vosotros. Versículo 16 dice: teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian. Es tremendo que todavía en este siglo la gente no ha aprendido a sumar y a saber que la historia de la humanidad lleva una rampa que tiene una desembocadura, es como un embudo. Y que a pesar de que para muchos las cosas que están escritas en la Biblia son reales y tienen cierta medida de fe para creerla, se les olvida que el tiempo ha transcurrido desde el día en que fueron dichas y declaradas hasta la fecha en la que estamos. Si usted tiene un mínimo de inteligencia y sabe por lo menos aritmética de la más barata, de la matemática más simple, sabe sumar, usted debe saber que desde que se profetizó la venida del Mesías hasta hoy han transcurrido miles de años. Es decir, la historia de la humanidad y el plan de redención para el hombre ya tiene bastante tiempo transcurrido, por lo cual está más cerca de su cumplimiento que el día en que fue anunciado. Yo no sé cuánto tiempo más espera la gente que escucha el evangelio con una actitud positiva, porque yo tengo conocimiento que en esta barriada hay gente que cree que Cristo viene, hay gente que sabe que Cristo tiene el evangelio de la verdad y para su salvación, pero está esperando otro turno al bate y cree que tiene la oportunidad de volverse a ponchar. Yo no sé cuántos días te quedan de vida, no sé cuántos meses, pero si tú estás contando con muchos años, te tengo una noticia. Año 2021 comenzó una construcción de un proyecto mundial en el cual ya se establecieron los cimientos y la zapata de un complejo de edificios que se llamará Casa de Abraham. ¿Qué es la casa de Abraham? La casa de Abraham es la respuesta a una interrogante o a una propuesta que han tenido los líderes mundiales para deshacerse del problema de las religiones y concentrar todo el poder de la religión en un solo lugar, unificar a musulmanes, cristianos y judíos en un solo sitio, cuáles son los hijos de un solo hombre, del cual se emanaron las tres religiones más grandes del mundo. Este es Abraham. De los lomos de Abraham salieron los árabes, que son los musulmanes.
de los lomos de Abraham salieron los judíos, que son los de Israel, y por otro lado los cristianos, que somos toda la iglesia de Cristo que recibió al Mesías cuando ellos les rechazaron. Es decir, de un solo hombre aparecen las tres ramificaciones de la fe monoteísta más grande del mundo. Y allí se está haciendo tres capillas gigantescas, casi iguales y simétricas, sin distinción la una de la otra, para que cuando vaya un católico o un cristiano a adorar, no se sienta ofendido por el emblema de los musulmanes, o para que un judío cuando vaya no alcance a ver la cruz de Cristo y se sienta mal. Ahí todo el mundo va a estar junto y todos pretenden ellos que van a estar en paz, y se acabará la guerra santa y el pleito entre las religiones. Pero lo que muchos no ven más allá de esa construcción es que estamos a punto de ver manifestado uno de los proyectos que va a definir, que va a marcar un punto crítico de inflexión, en el cual estará por manifestarse el hombre de pecado, el anticristo. Para diciembre del año 2022 se proyecta que Casa de Abraham estará dada por finalizada su obra, y todos los creyentes del mundo podrán ir y adorar todos juntos allí según aquella propuesta. Pero no obstante a eso, también estamos viendo las manifestaciones de las profecías de Mateo 24, de las profecías de Daniel y Apocalipsis, en las cuales se mencionan las guerras y los rumores de guerra. Pero hay guerrillas que pasaron en la antigüedad, que yo lo puedo llamar en diminutivo, porque nada tienen que ver con la profecía bíblica. Sin embargo, si nosotros estudiamos el conflicto actual que está sucediendo y la zona geográfica en la que está aconteciendo, está marcando claramente que ya no son los mismos pleitecitos que son eventuales y rutinarios de la humanidad, sino que son el cumplimiento de una pauta, de un propósito y de una agenda que ya la Biblia había trazado. Para muchos estudiosos, la guerra que se está librando hoy en esa zona del extremo del planeta, como la Biblia lo llama en el libro de Ezequiel, donde está el límite o el confín de la tierra, se está refiriendo a la zona de Rusia, o de Ros, como lo menciona el profeta, que también es la zona de Tubal Mesec, que es la zona cercana a Asia Menor, que es la zona de Togarma, como lo menciona también el profeta. Hay muchas indicaciones que nos plantean que todo lo que está pasando ahora mismo con Rusia es un preámbulo de la manifestación del cumplimiento de la profecía de los tiempos finales. Pero mientras tanto hay personas que están descuidadas en esto, y nosotros tenemos el deber de hablar al respecto. Ahora bien, es mejor que padezcamos por causa de la justicia de Dios y no por la nuestra. Los cristianos de todo el mundo están siendo más asediados que nunca, porque cada día se hace más insoportable la teología cristiana, cada día se hace más intolerante la predicación del evangelio, porque cada vez toca más intereses sensibles de la agenda del anticristo, espíritu del cual está operando desde los días en que Cristo vino. El anticristo ha desplegado todas sus armas, todo su espíritu sobre hombres y líderes mundiales para promover cuantas ideas contradicen y contienden con el conocimiento de Dios. Y hay algo importante aquí, y es que dar testimonio de este evangelio que nosotros estamos predicando implica lo que señala el versículo 15 del capítulo 3. Y es que estemos preparados. Yo quiero hablar con una iglesia que, no importa en dónde se encuentre, si sentada en este banco o en algún lugar remoto, que debemos estar preparados. Repita conmigo: preparados.
Para nosotros, por favor, presentar defensa si alguien demanda alguna razón. Nosotros debemos tener razones fuertes y poderosas, arraigadas en la Escritura, que nos permitan a nosotros establecer con seguridad cuál es la razón por la que esperamos a Cristo. Que esto no es un cuento ni un entretenimiento, que no venimos aquí a perder el tiempo a tocar un instrumento por hacer ruido al vecindario, sino que expresamos de alguna manera, en función de nuestro arraigo cultural y del conocimiento de la Escritura, un culto al Señor, para que nos reunamos, adoremos, pero a la vez cumplamos con el más noble propósito de nuestras reuniones: presentar las Escrituras. Está muy bien los cánticos, está muy bien el instrumento musical, está muy bien las palmas y todos los coritos que cantamos, pero el propósito fundamental por el que estamos aquí no es para cantar coritos, no es para que se nos ponga la piel de gallina, no es para que nos sintamos todos juntos como una hermandad o una logia, sino para predicar el Evangelio de Jesucristo a todo el que lo necesita. Y eso incluye exhortarnos los unos a los otros. Eso incluirá que aún entre creyentes nos mantengamos recordándonos aquellas cosas que Jesucristo enseñó a los apóstoles y que les encomendó que enseñaran al resto de la iglesia. Número 2, el justo padeció por los injustos para llevarlos a Dios. Versículos 18 al 22. Jesús fue muerto en la carne y vivificado en el espíritu. El énfasis que hace el pasaje aquí es que Jesucristo sufrió una sola vez. ¿Por qué menciona que Jesucristo sufrió una sola vez, como leímos en el pasaje? Esto tiene el propósito de destacar la diferencia que hay entre los sacrificios que se hacían diariamente en el antiguo pacto con la muerte definitiva del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ya no hay que hacer un sacrificio diario de un corderito. Ya no hay que presentar palominos ni una ofrenda de sangre diaria para cubrir temporalmente nuestra falta y nuestros pecados, sino que Cristo murió una sola vez. Diga conmigo, una sola vez, y nunca más volverá a padecer lo que padeció por causa de nosotros, porque a Jesús nadie le quitó la vida, sino que Él le entregó y la volvió a tomar. En el Espíritu predicó a los espíritus encarcelados, versículos del 19 al 20. La palabra de Dios enseña que en este pasaje que Jesús predicó incluso a aquellas almas que perecieron antes incluso del nacimiento físico de Jesús aquí en la tierra. Hay dos posturas teológicas más notables en todo el mundo que proponen algunas diferencias entre este pasaje. Es decir, algunos sostienen que sucedió espiritualmente en los días de Noé, teniendo conocimiento que Jesús era en el principio con Dios, que Él era Dios y que en Él estaba la vida. Es decir, que Jesucristo era preexistente. Él vivió mucho antes de que se viera manifestado en carne en esta tierra. Por lo cual hay algunos teólogos que sostienen que esa predicación de las almas de los tiempos antiguos se dio a cabo en una manifestación espiritual del ángel de Jehová, que era una teofanía o una imagen de Jesús en la antigüedad, y que Jesús les predicó a ellos en aquellos tiempos. Esa es una postura. La segunda dice que Jesús predicó a los muertos del inframundo cuando estaba en el proceso entre su muerte del viernes y la resurrección del domingo, que esos días que pasó en las partes vacas de la tierra, allí les predicó a las almas que perecieron en la antigüedad. Son misterios, y este es uno de los pasajes más oscuros, de los pasajes más complicados de la Escritura. Yo no sé cuál metodología o tiempo realmente utilizó el Señor para predicar a las almas, porque puede que Jesucristo, con su sola presencia venciendo la muerte, le hubiera dado testimonio a todos los muertos de que Él era el Hijo de Dios. Ahora bien, lo que quiere hacer énfasis en este respecto es
que se muestra que ni aún la misma muerte ha podido frustrar el plan de salvación y la agenda salvífica de Dios para nuestra vida. La muerte no ha podido salirse con la suya. La muerte no ha podido entorpecer el proyecto de Dios para con todos los hombres. Yo no sé cuál de las dos posturas teológicas es veraz, cuál de ellas tiene más asidero bíblico. Sin embargo, yo quiero decirte en esta mañana que todo lo que Dios ha hecho no ha podido ser frustrado ni entorpecido por mucha diligencia que el diablo, sus huestes y los hombres que se dejan usar por él han querido ponerle al evangelio. ¿Cuál es el tiempo y forma? No lo sé. Ahora bien, su resurrección nos garantiza salvación para estar con Cristo eternamente. Eso es un aspecto que usted debe tener pendiente en su corazón. Que no importa el tiempo en que Jesucristo murió o predicó. Lo que sí sabemos es, porque ante muchos testigos se manifestó, que luego que entregó su vida, resucitó. Lo vieron con vida. Durante 40 días se le apareció a todos aquellos que lo vieron morir, para testimonio a los que no creían, y luego ante la vista de muchos ascendió al cielo. El apóstol Pablo dice que no tenemos ninguna razón para seguir en este evangelio, que no hay nada por lo cual nosotros podamos afianzarnos en este evangelio si Cristo no hubiera resucitado. Si Jesucristo nos resucitó, vana es nuestra fe. Pero qué bueno que la tumba está vacía. Qué bueno que los historiadores como Josefo, que es un historiador secular que nada tiene que ver con la religión, pudo ratificar que hubo personas de su tiempo que vieron a Jesucristo de pie. Por lo cual la ciencia no ha podido con la historia, porque han querido desacreditar el milagro de la resurrección, pero no han encontrado un solo argumento con asidero histórico que contradiga la resurrección de Cristo, cuyos huesos no fueron encontrados nunca en ningún lugar. Testimonios de cientos de personas de la época que manifestaron haber visto resucitado al Mesías. Desde aquellas mujeres que fueron a embalsamar el cuerpo hasta aquellos hombres que iban camino de Maús. Es indudable que la resurrección de Cristo fue una realidad. Y ese es el peso que tiene nuestra fe. Esa es la confianza en nosotros de que el Cristo que resucitó nos hará resucitar eternamente a nosotros también. Yo quiero concluir diciéndote que existen tres cosas derivadas de este pasaje que hemos estudiado hoy, que concentran el mandato que nos da el apóstol Pedro. El capítulo 15 el capítulo 3 versículo 15 menciona tres cosas. Número 1, que santifiquemos a Dios. No hay una forma más elocuente de santificar a Dios cuando demostramos respeto por su ordenanza, por su mandamiento y por su evangelio, que predicarlo delante de todos y dar confesión de nuestra fe, dar testimonio de nuestra esperanza y hacer que otros alcancen la salvación por medio de dicho testimonio. Número 2, dice estar preparados y dispuestos a dar testimonio. No solamente debemos tener un testimonio fiel, sino que debemos tener el coraje, la valentía y la disponibilidad para predicar este evangelio. Hay personas que creen muy bien el evangelio, que saben que Dios es bueno, que saben que todo lo que la palabra de Dios dice es cierto, pero que sus ánimos nunca les son suficientes para decirle a alguien que tienen al lado: amado, Cristo vino, murió y resucitó por ti. No sé si le da vergüenza. No sé si tienen miedo a las consecuencias de que alguien le pueda ofender o agredir por causa del evangelio. Yo lo que sé que para que el evangelio llegara a tu vida y tú fueras salvo, corrió mucha sangre antes de que llegara esa noticia a tus oídos. Es indigno que nosotros, que recibimos algo que costó la sangre de muchos, no estemos siquiera dispuestos a dar nuestra saliva. Que a lo que a otro le costó pedazos de carne, a nosotros nos cueste darle un pedazo de papel a alguien y decirle: Cristo te ama.
Es triste que todavía hay cristianos que se esconden detrás del pretexto de que no saben hablar. Moisés dijo lo mismo y no le valió de nada, porque para él era más importante obedecer a Dios que hacer caso a sus limitaciones físicas. Y Dios lo hizo un líder tan memorable que nunca más en la historia se ha podido olvidar. Se ha convertido en el referente de todos los juristas, de todos aquellos que hacen y promueven las leyes, y se ha vuelto el líder del Israel antiguo y del Israel actual. Ese Moisés profetizó de Cristo. Ese Moisés profetizó de la liberación de la manera definitiva como Cristo lo haría en nuestra vida. Ya basta de pretexto, iglesia. Por último, quiero mencionarte: presentar defensa y dar respuesta a todo el que pregunte de la esperanza que hay ante nosotros. La gente te va a cuestionar. La gente te preguntará qué cosas hacen que tú permanezcas creyendo en el Señor. Dijo una vez un rey ruso a un evangelista o a un misionero cristiano de sus tierras que qué esperanza y qué evidencia él tenía de que Dios existía. Y él no entendía muchas cosas acerca del idioma, no entendía muchas cosas acerca de la teología, pero él le dijo: una cosa te puedo decir, una evidencia inequívoca de que Dios existe y de que Dios es real, es la existencia del pueblo de Israel, que no importa cuántas guerras se han levantado en su contra, ha seguido en pie, que cuando ellos han sido un puñadito, el mundo ha venido encima de ellos y ellos han podido con todo el mundo. No ha habido forma de acorralarlo. Ni lo pudieron en la antigüedad, ni en el 1948, cuando se constituyeron nuevamente como nación. Después de 1900 años volvieron a recuperar el nombre de la Israel que Dios había sembrado allí, y siendo un puñado de cientos de miles, pudieron con miles y miles de gentes de diferentes naciones. Cuando lo bombardearon, a pocos días de haber levantado su bandera por primera vez como el Estado de Israel, no pudieron, ni la coalición árabe, ni los europeos, ni sus vecinos del norte pudieron contra ese puñadito de ciento y pico de miles de gente. Una nación que se formó con menos personas de las que hay en esta ciudad. Y pudieron con ejército de coalición de naciones. Luego de esto fueron bombardeados durante 6 días. Y esa guerra se conoce como la guerra de los 6 días. Porque Dios había instituido para ello el sábado como descanso. En 6 días derribaron todos los enemigos para poder descansar en su Shabbat. Dios volvió a hacerlo con Israel. El año pasado los palestinos se levantaron contra Israel. Los bombardeos comenzaron. Y según los testimonios de los mismos enemigos, no se sabe lo que pasaba con los misiles, pero ninguno logró acertar en una base militar israelí. Eso fue el año pasado. Ese misionero tenía la razón. Nosotros no tenemos conocimiento de muchas cosas extravagantes en el mundo espiritual, pero lo que la Biblia dice acerca de Israel para nosotros es suficiente. Pero no nos quedamos ahí, sino que muchos de nosotros hemos recibido de Él muchos favores, misericordias y milagros que podemos testificarle a la gente. Usted quizá no sea un teólogo, no sea un evangelista, ni tenga una agenda internacional de predicación, pero usted puede decirle qué fue lo que Dios hizo en su vida. Usted puede predicar de las transformaciones que Dios hizo en usted y de los beneficios que ha recibido de parte del Cristo que usted cree. Basta de pretexto, iglesia. Es tiempo final, es tiempo de manifestación. La naturaleza que vio pecar al hombre y que se trastornó, hoy dice la Escritura que espera la manifestación de los hijos, que somos tú y yo. Manifiéstate como hijo, manifiéstate como hija, porque la naturaleza, la creación aguarda por la manifestación de los hijos. No importa lo que pasemos, no importa que vengan enfermedades, que vengan sufrimientos, que nos corten un brazo, un pedazo de dedo, no importa que nos amenacen de muerte. La fidelidad a Dios ante las pruebas es la única garantía que tenemos, porque esto no es para el que corre rápido, sino para el que persevere hasta el fin, porque este será salvo.
A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Dios te bendiga y dale un aplauso fuerte al Señor si todavía tú crees que Él está aquí. Dios bendiga, iglesia, en esta mañana. Dios bendiga. Como siempre, nuestro deber hacer la invitación a todo aquel que quiera aceptar al Señor en esta oportunidad después de haber escuchado el mensaje del Evangelio. Le pido a quien nos visita de manera reiterada que si quiere al Señor en esta mañana, pues haga esta oración con nosotros, y si la hizo, pues luego estaremos ayudándole a cómo poder enfrentar los desafíos que representan a este Evangelio. Si quieres al Señor, a esta oración conmigo en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, he reconocido y entendido que todo lo que tu palabra dice acerca de mí es cierto. Que tengo la responsabilidad, aparte de creerlo, de confesarlo y dar testimonio de él. Por eso confieso en mi vida que tú eres mi Señor. Que perdones todos mis pecados, mis ofensas. Padre de la gloria, que borres todas mis iniquidades, que inscriba mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado de allí jamás, Señor, y que antes de que yo pueda mirar atrás, mejor me levantes de esta tierra, Señor, del cielo, y me pueda encontrar contigo en la eternidad. Sé que estás a punto de venir y sé que vienes por mí, y yo quiero estar listo. Perdóname y acéptame en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te pido a que te congregues, a que comiences a venir a la iglesia donde se te pueda enseñar. ¿Hiciste la oración? ¿Quieres al Señor en esta mañana? Tienes una oportunidad brillante con una familia que sigue al Señor para que Dios se entrone en tu casa desde el balcón hasta la más interna de las habitaciones, y así lo haga también en tu corazón. Yo creo que no hay ninguna decisión más sabia que la de un hombre que decida tomar el sacerdocio de su casa. Así es que tiene la oportunidad abierta. Mientras tanto, la iglesia, en esta mañana quiero exhortarle a que sigamos orando. Todo el que tiene parte durante la semana, no deje por favor de ayunar, de orar, para que Dios se manifieste a través de las intervenciones que nosotros hagamos aquí. Y todo aquel aún no tenga oportunidad, no deje de practicar disciplinas espirituales que los acerquen a Dios. La lectura de la palabra es indispensable para aguantar lo que viene. La oración como mecanismo de contacto directo con el Padre Celestial. Amén. Y el ayuno como una disciplina de sometimiento a la voluntad de Dios. Así es que esta semana es una semana hermosa para usted comenzar a practicarla. Dios le bendiga. Amén. Dios le guarde. Y vamos a estar de pie para ser despedidos hasta la próxima semana bajo la gracia del Señor. Trino.